Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar en pruebas en pozos privados y calidad del agua. Yo soy Santiago Santa Cruz, estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois y voy a acompañarlos a través de este webinar eh, preparado por el Rural Community Assistance Partnership y el privatewellclass.org. Este webinar fue financiado por el RCAP para desarrollar un programa que ayudase a propietarios de pozos privados a mejorar el manejo de sus pozos privados y sistemas de agua. Esta presentación está enfocada a la protección de la calidad del agua y pruebas en sus pozos privados. ¿Okay? Para hacer claridad, RCAP son las siglas en inglés de Rural Community Assistance Partnership o en español la Asociación de Asistencia a las Comunidades Rurales. Antes que comencemos, para no interrumpir la dinámica de la charla, tratemos de enviar por el chat cualquier pregunta que tengamos y al final de la sesión trataremos de dar las respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Muy bien. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy se encuentran primero, que es esta clase, que es el Private Well Class Program. Voy a presentar el material y al final vamos a dar respuesta a sus preguntas. ¿Qué es la clase sobre pozos privados? Bueno, la clase en su totalidad es una serie de 10 lecciones enviadas a los participantes vía correo electrónico durante 10 semanas. Ustedes pueden llevar su propio ritmo, no hay un calendario de clases fijo. Ahora, las 10 clases están acompañadas por 3 seminarios virtuales, webinars. Este es el primero que realizamos en español, que le brindarán información de apoyo adicionales a esas 10 clases. Muy bien. Esta también es tu oportunidad para realizar preguntas e interactuar con el staff que está organizando estas charlas. En el sitio web www.privatewellclass.org, ahí tienen el enlace, les servirá para encontrar este webinar y futuros webinars, así como documentación relacionada al tema de los pozos privados. Esta es la página principal del Private Well Class. Por ahora se encuentra solo en inglés. Esperemos que pronto la podamos también ofrecer en español. Para inscribirse en la clase, simplemente tienen que hacer clic con el cursor sobre el texto "Click here to enroll for free". Lo que pueden ver mi cursor. Simplemente tienen que hacer clic allí y también pueden registrarse para los webinars en el calendario que tienen a la derecha. Los webinars, hay que ser claros en esto, no son el material de clase. El material de clase son las 10 lecciones que llegan por correo electrónico. Esta es simplemente una opción independiente a las clases, un recurso adicional para complementar ese material y para que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas. También observen en la parte inferior de la página que hay un link de correo electrónico en el que ustedes pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias que son muy bien recibidas en cualquier momento, puede ser después del webinar. Muy bien. Antes de empezar con el material propiamente, quiero que realicemos una pequeña encuesta para saber cuántas personas están alrededor de la mesa. A veces uno de los computadores es compartido por muchas personas. Acabamos de abrir una encuesta allí. Si nos colaboran con esa información, estaremos muy agradecidos. Bien. Sé que tenemos personas en los estados de Nuevo México. A ver. Muy bien. Pues, espero que todos hayamos alcanzado a llenar la encuesta. Muy bien.
La primera pregunta que voy a hacerles es si ya se registraron en la clase. Han habido varias preguntas respecto a los webinars, que de nuevo muchas veces son confundidas con la clase y soy reiterativo en ello solo para hacerlo más claro. Los webinars no son la clase. Las lecciones de la clase se envían por correo una vez ustedes se registran en esa página. ¿Okay? Y ustedes no se preocupen, aquí no hay ningún calendario fijo, simplemente llevan su propio ritmo y lo inician cuando más les convenga. Lo ideal es que para cuando tengan las fechas de estos webinars, ustedes ya hayan completado, ya hayan estudiado el contenido de la presentación para que puedan venir con preguntas y puedan sacar mayor provecho. Para registrarse solamente necesitan un correo electrónico, dar su nombre e indicar el estado en el que se encuentran. Esa información no es compartida, es simplemente para nuestros registros, para nosotros conocer mejor a qué comunidad estamos hablando y a qué comunidades estamos llegando y no estamos llegando para mejorar este servicio. Bueno, las 10 lecciones que se entregan en este programa son las siguientes. La primera es la ciencia de las aguas subterráneas. Explicamos geología y dónde viene el agua de su pozo. Ahora, en la segunda lección está el flujo de aguas subterráneas y contaminación de pozos, en donde se explica cómo se mueve el agua subterráneamente y hacia su pozo y cómo puede esas afectar la calidad del agua. La tercera lección es construcción de pozos, tipos de pozos y temas relacionados, la cual describe los tipos de pozos que pueden tener y cómo la geología afecta cada uno de estos diferentes tipos de pozos. En la cuarta lección hablamos de infraestructura de pozos, las bombas, tuberías, tanques, etc. Y cómo su sistema de agua, cómo llega el agua hasta él y cómo se distribuye en el sistema hasta su grifo. En la quinta lección, operación y mantenimiento de pozos y mejores prácticas, obtendrá más información sobre el manejo de su sistema de pozo privado. En la sexta, emergencias, fallas y solución de problemas, abarca problemas comunes que usted puede encontrar y qué hacer en caso de emergencia. La lección 7 discute los recursos locales disponibles para los propietarios de pozos privados y la importancia de saber a quién puede acudir localmente. Estas son preguntas frecuentes para nosotros, así que esperamos solucionarlas durante el webinar. La lección 8, calidad del agua subterránea y protección de fuentes de agua, es más específica sobre situaciones con el tipo de calidad del agua subterránea y cómo el propietario del pozo puede proteger su pozo de la contaminación. La lección 9, muestreo e interpretación de resultados, habla sobre el muestreo y qué hacer con esos resultados de análisis de laboratorio. Y finalmente, la 10ª lección, soluciones para el tratamiento del agua, cubre soluciones típicas para el tratamiento y cómo ser un buen propietario de su pozo, cómo estar bien informado y tener criterio para entender la información que le están dando los laboratorios o alguna agencia estatal o alguna autoridad o los usuarios mismos. Ahora bien, adicional a esos 3 seminarios virtuales, perdón, a esas 10 lecciones, tenemos los 3 seminarios virtuales. El primero es cómo funciona tu pozo privado, que cubre las lecciones 1 al 4. El segundo lo hemos llamado cuidado apropiado de tu pozo privado, lecciones 4 al 7. Y el tercero que nos ocupa hoy, calidad del agua y su pozo privado, que cubre las lecciones 8 al 10. Puntos importantes a recordar es que los pozos privados no están reglamentados y eso lo vamos a estar repitiendo durante toda la presentación. Esto significa que nadie, ni ninguna agencia, está asegurándose de que sea seguro beber agua del pozo, salvo usted mismo. Los proveedores de agua a comunidades sí están regulados por el Estado y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el US EPA.
y esos proveedores comunitarios deben cumplir con ciertos requisitos para el agua de consumo, las cuales se encuentran definidas en la Ley de Agua Potable Segura, el Safe Water Drinking Act. Por ejemplo, en esa ley, el arsénico debe encontrarse por debajo de 10 microgramos por litro y los nitratos por debajo de 10 miligramos por litro en un sistema de agua comunitario. Ahora, muchos profesionales de la salud utilizan los mismos límites para los pozos privados como una guía, no como una ley o como una regla. Es simplemente una guía para indicar qué se considera como un nivel seguro en agua de pozo. Si un pozo privado tiene resultados por encima de estos niveles, es una decisión de ustedes como propietarios eh, tomar las acciones que consideren necesarias. Pero no hay ninguna ley que diga que un pozo privado debe estar por debajo de esos niveles. Y nadie y ninguna agencia está en obligación de hacerlos cumplir unos límites en sus pozos privados. ¿Ok? Y eso es importante porque aquí el programa, la mayoría de, digamos, de límites de acciones o de procedimientos que se mencionan son recomendaciones. Muy bien. Ahora, hay tres cosas que se debe saber sobre el tema de protección de fuentes de agua y cuáles son los aspectos claves en la calidad. Primero es conocer la calidad natural del agua del acuífero que está usando. Antes de que entre en su pozo y su sistema de distribución, el agua ya puede venir con algunos problemas para el consumo humano. Hay contaminantes naturales en los acuíferos en las fuentes a esos acuíferos, por ejemplo el arsénico y el uranio. Y si están presentes en el acuífero, usted no los va a poder evitar. Tendrá que proveer un tratamiento para ellos o posiblemente poner un nuevo pozo en un acuífero diferente, si es una alternativa viable. Segundo, usted debe informarse sobre cómo su pozo puede ser influenciado por fuentes superficiales. Asegúrese que el wellhead, la cabeza del pozo, esté protegida y mantenga las fuentes de contaminación lo más lejos posible de su pozo. Eso también significa determinar cuán vulnerable es su pozo, aprendiendo la geología, la profundidad y conociendo de dónde provienen las fuentes del acuífero. Esos temas serán descritos en mayor detalle en las lecciones de la clase. El tercer punto que usted debe saber es asegurar que su pozo esté bien construido de tal modo que el agua para beber esté protegida. Esto ayuda a proteger su pozo en circunstancias como inundaciones o derrames cercanos a la cabecera del pozo, el wellhead. Por ejemplo, hay muchos pozos viejos en uso hoy día que fueron perforados cuando los estándares de construcción de pozos eran menos rigurosos o no existían en absoluto. Usted, si tiene un pozo viejo en su casa, asegúrese que funciona bajo los estándares eh, modernos y que haya sido construido, digamos, manteniendo unas medidas de seguridad mínimas para evitar filtraciones. Eh, algunos pozos o pits pobremente sellados en la superficie son una amenaza para el agua del pozo y eso, por ejemplo, debe ser corregido. Así que conozca su pozo, aun si usted no lo ha construido. El primer punto que mencionamos fue la calidad natural del agua subterránea. Le recomendamos que investigue, infórmese. Puede ser que encuentre mucha información en línea, por ejemplo, simplemente usando el servicio de Google, respecto a la calidad natural del agua subterránea. Las agencias de recursos hídricos y las agencias que regulan la construcción de pozos también son unos buenos sitios de información. El Health Department de su condado, el Departamento de Salud de su condado, puede tener información de algún contaminante específico o de algún riesgo en el área donde usted se encuentra. El objetivo de esta tarea de investigar es estar mejor informado posible, sí, estar lo mejor informado posible antes de usted invertir en pruebas en pozos o en obras de mantenimiento o de adecuación de sus pozos. Ahora, cuando obtenga las pruebas de su agua hay un gran número de cosas que usted puede mostrar que son muy costosas. Muchas no son necesarias en condiciones normales y solo son recomendables cuando hay una situación específica en su área.
Por ejemplo, si vive cerca de una estación de gasolina, y, y solo en ese caso es razonable muestrear, y solo quizás para algunos parámetros. Así que nuestra recomendación es que llame a su departamento de salud local, pídales que le expliquen cada punto, eh, si tiene algunos síntomas de salud, y también asegúrese de verificar la información que ellos puedan proveer en línea. Es importante tener conocimiento de cuáles contaminantes puede existir en el agua subterránea, porque eso le va a ayudar a usted a determinar qué tipo de muestreo será más beneficioso. Ese slide, por ejemplo, está mostrando, lastimosamente en inglés, unos mapas con información generadas por el Massachusetts Department of Environmental Protection eh, sobre la probabilidad de arsénico y uranio en el lecho rocoso de pozos privados. Usted puede ingresar, por ejemplo, su dirección, si se encuentra dentro de la jurisdicción de Massachusetts, y el mapa le va a mostrar cuál es el nivel de riesgo por contaminación el riesgo de presencia de arsénico y uranio en el área. No significa que su pozo está contaminado, pero sí que hay un riesgo y que usted debe estar más atento. Ese es el tipo de recursos que eh, queremos que ustedes investiguen y que están disponibles eh, gratuitamente y abiertamente y que pueden proveer una información muy, muy valiosa para ustedes. Esta imagen muestra un área del condado de Tazewell, por ejemplo, en Illinois. Ha sido obtenida de un proyecto que Steve Wilson y Tom Holt del Illinois State Water Survey completaron hace unos 10 años. La imagen muestra el rango de variación de la presencia natural de arsénico en el acuífero. La mayoría de estos pozos están a una distancia de 1/4 de milla de distancia entre ellos, algunos mucho más cerca incluso, y ustedes pueden observar la diferencia entre valores, entre vecinos. Por ejemplo, observe que hay un pozo de 2.3 ppb, partes por billón, muy cerca de uno que tiene 82 partes por billón. Y estas casas son prácticamente vecinos. Eh, Usted puede tener algunos órdenes de magnitud de diferencia sobre distancias muy cortas. Así que esos mapas y esa información general es una primera pista, pero no es un indicativo seguro de que usted está en riesgo o que está en un lugar seguro. Y allí es donde usted va a querer hacer pruebas adicionales en su pozo. Bien. En cuanto a las fuentes superficiales, lo primero es que usted debe aislar su pozo tanto como sea posible de cualquier fuente de contaminación. Segundo es que conozca la dirección del flujo del agua subterránea en el acuífero que está utilizando como fuente de abasto. Esto puede parecer sentido común, pero muchas veces es pasado por alto. Por ejemplo, si usted tiene un establo con ganado o está almacenando químicos en su garaje, o ¿sí? En su estacionamiento, usted necesita saber la dirección del flujo. Digamos que el agua fluye de este a oeste en su propiedad. Usted necesita asegurarse que está almacenando sus contaminantes en el lado oeste de su propiedad y que su pozo está en el lado este, es decir, gradiente arriba. De esa manera, cualquier derrame que ocurra, cualquier derrame o cualquier filtración de esos contaminantes, probablemente será llevado lejos de su pozo y no hacia su pozo. Ahora bien, verifique posibles fuentes de contaminación que pueden impactar la calidad de agua de su pozo. Por ejemplo, si usted está en un área con un suelo arenoso y usted tiene un pozo poco profundo con alta capacidad de infiltración, entonces tiene más probabilidades de tener problemas si se presenta un derrame o una contaminación superficial. Otro ejemplo es si usted se encuentra en una subdivisión rural como la presentada en la diapositiva anterior, quizás su pozo se encuentra a gradiente arriba de su pozo séptico, pero su vecino está arriba de usted y también tiene un pozo y un sistema séptico. Así que necesita saber también qué están haciendo sus vecinos para saber cuáles son sus potenciales amenazas. ¿Ok? Ahora en el punto 4.
es aquí donde las lecciones anteriores tienen lugar. El tipo de acuífero, la permeabilidad, el tipo del suelo y la profundidad del acuífero pueden todas incidir en el riesgo de contaminación superficial. Hay más información sobre construcción de pozos en las lecciones enviadas por correo electrónico. Sin embargo, un viejo pozo excavado a mano o un pozo superficial en suelo arenoso es más susceptible a contaminación superficial que un pozo en un acuífero profundo que obtiene el agua mucho más lejos de la superficie. Conocer su acuífero y el tipo de suelo también le indicará qué tan rápido y qué tan lejos se puede viajar un contaminante desde la fuente. Perdón. Por último, la construcción adecuada del pozo, dependiendo del tipo de pozo, el nivel del agua y la profundidad donde puede introducirse en su pozo, es información que usted quiere saber acerca de las fuentes superficiales. Ahora, muy bien, esta imagen tomada del Minnesota Department of Health eh, fue presentada en las lecciones 3 y 8. En ella se muestran las distancias que el Departamento de Salud de Minnesota recomienda entre nuevos pozos y distintas fuentes potenciales de contaminación. Es una lista muy extensa de tipos de cosas que pueden afectar su pozo. Nosotros la usamos como una guía de potenciales contaminantes que la gente necesita considerar. De nuevo, estas no son reglamentaciones. Para el caso de pozos privados, son sugerencias y recomendaciones. Por mencionar una anécdota del departamento acá del Private Well Class, en alguna ocasión alguien contactó al staff de Private Well Class después de adquirir una segunda casa al otro lado de una carretera que pasa cerca de un gran lago. Los vecinos le contaron a los nuevos propietarios que ellos habían tenido problemas regularmente con bacterias en el agua de los pozos y que debían usar cloro constantemente para desinfectarla. Lo que los nuevos propietarios realmente deberían hacer es determinar la fuente de contaminación bacteriana, porque podrían estar tratando el agua por años y décadas y seguir con el problema de contaminación bacteriana. Así que entender cómo el agua de su pozo se contamina es una información fundamental que puede ahorrarle un buen dinero. Al eliminar la fuente de contaminación, en lugar de simplemente mantener cloro en el sistema todo el tiempo, va a proveer más protección en el largo plazo. El pozo, por ejemplo, podría ser reubicado en un terreno más alto o en otro lugar más lejano del lago, o podría simplemente ser sellado adecuadamente para solucionar ese problema, en lugar de simplemente aplicar un tratamiento muy costoso de cloro todo el tiempo. Este slide simplemente está mostrando la mitad inferior de esa figura. Si usted se encuentra en un área más urbanizada, por ejemplo, donde pueda haber industria, necesita estar pendiente de cuáles son las fuentes potenciales. De nuevo, acuda a las agencias reguladoras del estado si hay alguna remediación o alguna contaminación detectada en el área, solo para saber cuáles son las amenazas en potencia de las que usted debe estar más pendiente. Así que de nuevo es un primer indicador, puede serle útil y complementario a sus pruebas particulares en su pozo. Ahora muy bien, específicamente sobre las pruebas para determinar la calidad del agua del pozo, pues hay muchas preguntas que se vienen a la cabeza al momento de diseñar y proceder con el muestreo. Las pruebas se realizan para conocer los niveles de contaminación y presencia o no de contaminantes que se deben realizar en laboratorio para el agua que se consume. Las preguntas que aquí se presentan son las más comunes relacionadas con muestreos. Ahora vamos a cubrir algunas de ellas y más detalles se pueden encontrar en otras de las lecciones. Por ejemplo, ¿dónde tomo las muestras? ¿Qué pruebas debo realizar? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde llevar estas muestras? ¿Cuánto muestrear? ¿Necesito 10 galones o con medio litro es suficiente? Y luego, ¿qué hago con esos resultados? Bueno, la primera pregunta será, ¿dónde tomo las muestras? El agua que sale de su grifo puede tener características químicas muy distintas al agua que sale del pozo. Recuerde que una vez el agua entra a su sistema de tuberías,
puede sufrir cambios químicos o físicos dentro de la red de distribución. Por ejemplo, si usted tiene una casa de muchos años con tuberías de plomo, algo de ese plomo puede filtrarse en el agua en forma de lixiviado mientras reposan las tuberías, ¿verdad? En este caso es posible que el agua de su pozo no tenga plomo, pero las pruebas del laboratorio van a indicar positivo, o sea, que sí hay plomo en el agua. En todo caso, si la muestra proviene del sistema de distribución de la casa, por el contrario, si usted tiene un suavizante o un ablandador en su sistema de distribución, esto puede estar mejorando la calidad del agua en el grifo. Los suavizantes o ablandadores pueden remover hierro y arsénico en algunos casos, de modo que el agua de los pozos pueden contener mayor concentración de arsénico que el agua del grifo en este caso. Así que puede eh, ser un poco, puede desinformar de alguna forma o puede dar eh, pistas contrarias dependiendo de dónde se toma el agua, si se toma en el pozo o si se toma en el grifo, dependiendo de su red de distribución, por ejemplo, y qué se haga en ella. El segundo punto es cuándo es posible, perdón, el laboratorio del Illinois State Water Service, por ejemplo, pide a los propietarios de pozos tomar un mínimo de 2 muestras, dependiendo de lo siguiente. Si tiene tuberías de plomo, normalmente en construcciones que son eh, anteriores a 1930, si las tuberías de su residencia son antes de 1986, cuestiones de plomo en la tubería, o si tiene instalados algún dispositivo de tratamiento. Hay cosas que pueden afectar la calidad del agua entre el pozo y su casa, o después de ingresar en el hogar. Las 2 muestras que el laboratorio del Illinois State Water Service solicita son para determinar tanto la calidad del agua subterránea o del pozo y la que se encuentra en la casa. El año 1986 se hace referencia por las soldaduras de plomo que eran usadas en las tuberías en cobre. Si usted tiene tuberías de plomo y quiere tomar un vaso de agua, a menudo se dice que debe dejar el agua correr por un momento inicialmente, de modo que obtenga el agua directamente del pozo en lugar del agua que ha estado reposando en sus tuberías durante la noche. Los sistemas de tratamiento obviamente también pueden afectar la calidad del sistema. Ahora, cuando usted contrata los servicios o cuando simplemente va a preguntar por los servicios de un laboratorio, ellos también le van a dar recomendaciones sobre dónde tomar las muestras eh, para obtener los resultados más significativos. ¿Qué pruebas se deben realizar? Pues eso dependerá de dónde viva y cuáles constituyentes puedan estar presentes en el área. No necesita hacer pruebas para todos los parámetros existentes. Recuerda que la herramienta en línea de Massachusetts, por ejemplo, la cual le ayuda a los propietarios de pozos a determinar si necesitan una prueba de arsénico, son herramientas disponibles, generalmente gratuitas, que vale la pena consultar. Puede que alguna agencia del Estado tenga alguna información disponible y herramientas similares, así que nuestra recomendación de nuevo es que usted se informe. Cada pozo es distinto dependiendo de la profundidad del pozo y la formación geológica de donde proviene el agua y la presencia de contaminantes conocidos en el área. Pida asesoramiento al Departamento de Salud de su estado o condado y realice análisis para cualquier contaminante identificado entre los registrados del estado en su área, con sus vecinos y con perforadores del área. Anualmente recomendamos que tome muestras para analizar si existen bacterias coliformes y nitratos, ya que ambos son indicadores de ruta de ingreso de otras sustancias a su pozo. El siguiente, por ejemplo, es un mapa mostrando áreas de uso intensivo de arsénico en cultivos en Rhode Island. Esta imagen ha sido tomada del Departamento de Salud de Rhode Island y es otro ejemplo de un estado que provee información de la calidad del agua subterránea a propietarios de pozos. Las áreas verdes o azules en la pantalla son sitios donde hay cultivos que han usado grandes cantidades de arsénico en el pasado y que pueden haberse infiltrado hasta los acuíferos. El Health Department recomienda entonces a las personas que viven cerca de uno de estos sitios que realice pruebas de arsénico a sus pozos dada la posibilidad de encontrar contaminación de aguas subterráneas. El área grisácea, si alcanzan a verlo en sus pantallas,
es esta área acá, más grande, es donde se han encontrado grandes cantidades de berilio, otro contaminante en el agua subterránea. El berilio es un contaminante regulado para fuentes de agua comunitarias y puede causar efectos adversos en la salud cuando hay una exposición en el largo plazo. Así que cualquiera que quiera tener más información sobre berilio puede simplemente buscar en Google Beryllium Drinking Water Standard o algo parecido en español y se va a enterar de cuáles son los efectos del berilio en la salud. ¿Cuál es nuestra recomendación en la frecuencia del muestreo? Pues que anualmente se realicen muestreos sobre bacterias coliformes y nitratos e iniciales o entre 3 y 5 años, unas pruebas un poco más amplias de fluoruro, hierro, plomo, manganeso, sulfatos, acidez, dureza, cobre, si tiene tubería de cobre, zinc, cadmio, si hay tubería galvanizada, arsénicos, cloruros, turbiedad y sólidos disueltos totales o TDS. Estas sugerencias están basadas en recomendaciones de diferentes agencias del Estado y del Laboratorio para Pruebas del Agua en el ISWS. Los constituyentes iniciales son para quienes nunca han efectuado pruebas en sus pozos con anterioridad. ¿Okay? Estas pruebas le darán una mejor idea general de la calidad de sus aguas, bien sea que necesiten un suavizante o ablandador o algún otro tratamiento para su consumo. Por ejemplo, la acidez, el pH, es importante porque si el agua es corrosiva puede causar lixiviados de plomo en las tuberías o las soldaduras, así que usted quiere hacerse cargo de eso. También debe considerar muestreos adicionales si hay razones específicas en su localidad, como estaciones de gasolina, como se mencionó antes. También pide recomendaciones al personal de laboratorio de agencias locales de salud. Cuando esté en comunicación con un laboratorio, si les recomiendan una enorme cantidad de pruebas adicionales, pídeles que le expliquen cada una. Cuáles son las posibles fuentes, las posibles fuentes que indiquen que hay un potencial para sus problemas y qué esperan hallar con las pruebas. De nuevo, estar informado y tener la mayor cantidad de información posible le va a dar a usted mejor criterio para decidir qué prueba realizar, dónde y cuándo. Si los laboratorios no pueden dar estos detalles, comuníquese con su agencia local de salud antes de firmar cualquier acuerdo o contrato con el laboratorio. La siguiente es una tabla que relaciona algunas condiciones o actividades cercanas a su pozo y los tipos de análisis que típicamente se llevan a cabo. Esta tabla ha sido traducida desde la página web de la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas, wellowner.org. Algunos ejemplos comunes. Realice pruebas de bacterias si hay una enfermedad recurrente en el hogar o si un invitado se enferma después de beber su agua. Si hay corrosión de tuberías, usted querrá realizar pruebas para ver si su agua es corrosiva y si lo es, puede que necesite un tratamiento. Si una fábrica o una estación de servicio se encuentra cerca de su casa, una sola prueba de compuestos orgánicos volátiles, VOC, por sus siglas en inglés, debería darle una buena idea de cuál es la situación allí. Y es normalmente costosa, así que de nuevo queremos estar bien informados para saber si realmente vale la pena realizarla. Si hay olor a gasolina o combustible en el agua, lo más recomendable es que usted pida asistencia al departamento de salud local, porque puede que incluso haya un tanque enterrado que está filtrando y que ni siquiera es visible y no hay registro de su existencia, así que esté muy atento a esas propiedades del agua en su tubería. No vamos a pasar sobre toda la tabla, pero se las dejamos allí para que ustedes tengan alguna idea de qué condiciones se relacionan con algunos análisis que los laboratorios pueden ofrecerle. ¿Dónde realizar los análisis? Pues cada estado acredita los laboratorios en su jurisdicción. Ellos seguramente van a tener una lista, así que ese es un buen punto para empezar.
Intenten lo posible con uno de estos laboratorios que están registrados con el Estado. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el US EPA, también tiene una página web con la lista de todas las agencias de cada estado que expiden la certificación. Esa lista usted la puede usar para encontrar un laboratorio en su área. Un laboratorio aprobado cumplirá ciertos estándares y controles de calidad requeridos que aseguran que ellos saben lo que están haciendo y que esos resultados son precisos. Ahora, tenga en cuenta que algunos estados tienen programas de muestreo para pozos privados también, incluso gratuitos. Eh, Ahora, estos programas pueden limitarse a constituyentes que son un riesgo para la salud bajo ciertas condiciones. De nuevo, la recomendación es que usted investigue inicialmente antes de llevar a cabo cualquier programa de muestreo, ya que eso le puede ahorrar una buena suma de dinero. Cuando consulte a un laboratorio, el laboratorio le deberá dar instrucciones detalladas para la toma de muestras, instrucciones de almacenamiento, de temperatura y de transporte e información sobre la cantidad de tiempo durante el cual la muestra debe ser analizada. Algunas muestras requieren algunos test o algunas pruebas requieren que las muestras sean regresadas prontamente porque la química del agua cambia con el tiempo y puede dar resultados inválidos si usted deja pasar mucho tiempo. Así que siga las recomendaciones del laboratorio y asegúrese que está haciendo los procedimientos de acuerdo a los estándares establecidos. El cuarto punto sería que pregunte y consulte hasta que usted esté satisfecho con las instrucciones recibidas. Asegúrese que usted tenga claro los procedimientos y los resultados que va a obtener para no llevarse sorpresas y para tener una información clara que le permita a usted tomar decisiones mejor informadas. El punto 5 es que el laboratorio debe proveer los contenedores apropiados y todo lo necesario. Eso, digamos que va dentro de los costos de las pruebas y, de nuevo, es para seguir unos estándares y unos protocolos que permitan garantizar la calidad de los resultados. La página que estamos presentando allí, por ejemplo, está en inglés, también se encuentra en español, aunque la traducción es bastante pobre, pero es del Environment Department of New Mexico. Y queríamos resaltar que ellos, por ejemplo, ofrecen algunas pruebas gratis para pozos domésticos privados. Así que es solo un ejemplo más de los recursos que se encuentran disponibles con las agencias del Estado y que pueden servirle antes de invertir muchísimo dinero en pruebas muy costosas que quizás no sean necesarias. Ahora bien, una vez tomadas las muestras y realizados los análisis del laboratorio, ¿qué hacer con esos resultados? Usted puede usar los sitios web o otros documentos en línea para darse una idea de sus resultados. A veces, de nuevo, no hay regulaciones para pozos privados, pero hay recomendaciones en cuanto a límites de algunos contaminantes o de algunos constituyentes en el agua. Así que busque estos recursos e infórmese. Mm, Estos documentos que estamos mencionando contienen alguna información básica sobre cómo interpretar los resultados, pero en caso de duda, nuestra recomendación es que usted verifique con el Departamento de Salud para obtener unas respuestas más calificadas. Ellos pueden ayudar a interpretar esos resultados. ¿Okay? En ocasiones los laboratorios cometen errores o las muestras resultan contaminadas de una manera u otra mientras son tomadas o transportadas, ¿verdad? Porque no se siguen los protocolos. Ese es un problema frecuente con las pruebas bacterianas, las cuales se pueden transmitir muy fácilmente si las instrucciones no son seguidas estrictamente. En ese caso,
La recomendación es repetir el muestreo solo para asegurarse que la contaminación realmente refleja el estado del pozo y no ha sido un artefacto del procedimiento propiamente. ¿Okay? Y la siguiente diapositiva, de nuevo, es un ejemplo de una herramienta que puede constituir una buena forma para obtener información inicial de los resultados del laboratorio. Observe que con excepción de resultados microbianos, la mayoría de resultados se encuentran en miligramos por litro. Tengan muy presente las unidades de sus resultados y de las recomendaciones que se dan. Con esta herramienta usted simplemente escribe los valores en la hoja de resultados del laboratorio y la herramienta le dará alguna información sobre lo que significan esos valores, al menos con referencia a las guías básicas del USPA. De nuevo, esto no es por ley, son simplemente recomendaciones en el caso de pozos privados. Si sus muestras no se encuentran dentro del... Si sus muestras no se encuentran, perdón, en miligramos litro, que equivalen a partes por millón, tendrá que corregir el valor para que coincidan las unidades y así obtener una interpretación correcta. Por ejemplo, el estándar para el arsénico, que es 10 ppb o miligramos por litro, al convertirlas a las unidades en el DWIT, ppm, 10 ppb equivalen a 0.01 ppm. ¿Okay? Así que el número que usted debe ingresar realmente es 0.01, porque las unidades son fijas en esta herramienta. Es su deber hacer la conversión de unidades. ¿Okay? Por ejemplo, aquí ingresamos el arsénico nivel al 0.1 miligramos por litro, lo cual es superior al estándar para agua para consumo humano. Y observe que la herramienta indica que los resultados exceden los niveles seguros de agua para consumo y provee alguna información adicional sobre el arsénico en el estado de Pensilvania, en este caso. Hay un enlace a información adicional y el usuario también ingresó 0.1 miligramos por litro de aluminio, lo cual es inferior al estándar. Así que en la herramienta podemos ver que para el parámetro de arsénico, un valor de 0.1 miligramos por litro excede los estándares y es un parámetro a considerar entonces dentro de nuestro pozo. En el caso del aluminio, la muestra salió, digamos que está dentro de los rangos aceptables o recomendables para consumo. Así que no tiene problemas de aluminio. Usted no va a necesitar hacer más pruebas o tomar medidas para controlar el aluminio, por ejemplo, en este pozo. Ahora bien, qué métodos o qué procedimientos se deben llevar a cabo para el tratamiento del agua? Esto es discutido en más detalle en la lección 10 de la clase. Primero, el material que aquí estamos dando en este webinar es muy limitado porque el tema es muy amplio. La lección 10 tiene más información en detalle y les recomendamos que la revisen y la tengan muy presente. Hay una gran cantidad de opciones de tratamiento disponibles y muchas opciones de tratamiento para cada constituyente. Esta presentación que estamos haciendo solo cubrirá aspectos básicos para tener en cuenta cuando considere un sistema de tratamiento para su hogar. El mejor consejo que podemos darle es que se comunique con el profesional adecuado sobre las necesidades de tratamiento para su hogar y de los que no necesite. Hay muchas opciones de tratamiento. Asegure de usar el correcto. No es que tengan una reputación favorable, pero el negocio es muy grande y usted debe ser cuidadoso. A muchos han vendido sistemas de tratamiento que no necesitan realmente. Así que hable con alguien que no tenga una opinión parcializada y averigüe qué quieren decir sus resultados de laboratorio y cuáles son las opciones de tratamiento. De nuevo, infórmese. En el tercer punto, bueno, pues hablar un buen inglés, ya que estamos en Estados Unidos. Perdón. Para los que entienden inglés, un buen artículo sobre el tratamiento de agua para el hogar del Penn State Agent Science and Corporation Extension es el Home Water Treatment in Perspective.
con qué hacer y qué no hacer, y dónde encontrar información imparcial. Y me excuso por tener esa información allí en inglés, en un webinar en español. Ahora, ¿a quién dirigirse? El Departamento de Salud local será probablemente la primera fuente de información. Tienen personal capacitado que lo puede orientar sobre el tratamiento adecuado u otras soluciones, o que pueden indicarle sobre profesionales que puedan asesorarlo. El laboratorio que realizó los análisis es otra fuente de información que no se debe descartar, y quien puede recomendarle algún tipo de tratamiento. Infórmese, lea información de fuentes confiables, entienda cómo funciona el tratamiento que esté considerando, el mantenimiento requerido, y considere alternativas antes de tomar una decisión. Por ejemplo, una alternativa posible es determinar si hay otro acuífero disponible. Perforar hasta un acuífero distinto eliminaría la necesidad de tratamiento. ¿Será que los costos a corto plazo son inferiores a los de largo plazo y el mantenimiento continuo tendrá que incluir? Ahora bien, dentro de las consideraciones comunes que se deben tener a la hora de seleccionar un sistema de tratamiento de su agua, debemos hablar de dos. El POU, o punto de uso, son tratamientos de agua en un grifo específico. El resto del agua que entra a la casa no se trata, ¿ok? Así que este es un tratamiento que se hace en el punto donde se toma el agua propiamente para consumo. Los tratamientos en puntos de entrada implica que el tratamiento se realiza donde el agua entra al hogar o sistema de distribución. En ese caso, todo el agua de la casa es tratada. Asegúrese que el tratamiento que elija sea su mejor opción. Y los sistemas de tratamiento necesitan mantenimiento, recuerde eso, no es simplemente instalarlo y olvidarse de ello. De nada sirve un filtro que ha sido expirado si no ha sido reemplazado debidamente. Para ampliar un poco la información que estamos dando aquí, por ejemplo, POU, puede ser una unidad de ósmosis inversa que trata el arsénico en el grifo de su cocina y solo tratará el agua en el grifo de su cocina. ¿Ok? Una de las cosas que el personal de Private Well Class ha escuchado de agencias estatales y otros profesionales es que recomendar un tratamiento es una espada de doble filo. Una vez que una persona realiza el mantenimiento, no hace ningún mantenimiento. Perdón, que realiza la instalación, no hace ningún mantenimiento. Esto puede ser porque los propietarios no entienden los aspectos del mantenimiento para hacer su equipo, o el mantenimiento es muy costoso, así que lo abandonan. Se pierde el trabajo entonces, porque un filtro que no hace ningún bien si su vida útil se ha agotado y necesita ser reemplazado. Así que asegúrese que sepa cuál es el mantenimiento requerido para su equipo, y asegúrese que usted es capaz de mantenerlo adecuadamente una vez instalado en operación. De otra forma, está desperdiciando su dinero. Para resumir los puntos que hemos tratado en este webinar, queremos destacar que tener un sistema privado de pozo, un sistema de agua, es una gran responsabilidad. Estar informado y entender cómo funciona su sistema es esencial para mantener un funcionamiento apropiado y económico del sistema. Nuestra recomendación es que se apoyen profesionales de salud y otros campos para obtener una opinión imparcial a la hora de escoger un sistema de tratamiento. Tome muestras anualmente o en cualquier momento que sospeche de la presencia de algún contaminante, como lo repasamos antes, especialmente bacterias coliformes. Esté al tanto de cualquier posible eventualidad acerca de su propiedad, si hay un derrame, si alguien está haciendo un manejo inadecuado de las basuras. Entérese, esté enterado, porque lo que pasa donde un vecino puede afectar lo que pasa en su propiedad. Y le recomendamos finalmente que se suscriba a nuestras lecciones para obtener información más detallada. La clave, para finalizar, es entender su pozo y su sistema de agua, saber qué hace cada componente, cómo funciona y qué puede salir mal.
También entienda cuáles son las mejores prácticas que debe seguir, desde cómo almacenar químicos hasta qué sustancias no verter en su drenaje, en el caso de problemas sépticos, por ejemplo. Estar en capacidad de hablar con un profesional sobre su sistema de manera inteligente e informada significa que usted ha dedicado algún tiempo a entender las claves para mantener y operar adecuadamente su sistema privado de agua potable. Muchas gracias. Terminamos así esta presentación y si hay algunas preguntas, estaremos contentos de responder a ellas. Okay. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos y volvemos entonces con las respuestas a esas preguntas que ustedes formulen. Muy bien. Antes del seminario, dentro del seminario recibimos varias preguntas. Algunas de las más frecuentes son las siguientes y vamos a tratar de darle respuesta adecuada. Si no están satisfechos con las preguntas o si se les ocurren más, recuerden que en la página de privateworldclass.org encuentran la dirección de correo electrónico donde pueden enviar sus preguntas, envíenlas en inglés o en español y acá trataremos de solucionarlas para ustedes. La primera pregunta es, las pruebas de calidad del agua son costosas. ¿Qué servicios o ayudas hay disponibles para los dueños o comunidades con pozos que puedan obtener estos análisis certificados y así cumplan con las regulaciones? Bueno, recordemos que los pozos privados no son regulados, en primer lugar, así que no hay que cumplir ninguna regulación. Quizás cumplir unos estándares o unas sugerencias en cuanto a la calidad del agua y los máximos de algunos componentes en el agua, pero no una regulación. Lo segundo es, a través de la presentación hemos presentado varias herramientas facilitadas por los departamentos de salud de los estados, que pueden darle información valiosa para precisamente optimizar su diseño de muestreo y para saber exactamente qué necesita, cuándo lo debe hacer y dónde. Así que repase las lecciones y repase esta presentación para encontrar algunos ejemplos de esas herramientas. De nuevo, informarse, simplemente buscar en Google sobre información de su estado es un primer paso importante. Algunos servicios, algunos departamentos de salud, como el de Nuevo México que presentábamos, ofrecen algunos programas de muestreo gratuitos para dueños de pozos privados, domésticos. Verifique si en su estado también se ofrece un servicio similar. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo garantizar que la cloración es la correcta? Transcrito la pregunta tal cual. Ahora, garantizar la desinfección del pozo es difícil y no existe un método único. La integridad del sistema puede estar comprometida si hay fuentes de contaminación que puedan filtrar la fuente, por ejemplo. Puede que se trate de un problema de construcción del pozo, cerca de una fuente de contaminación, como una granja o un lugar de disposición de residuos sólidos. Presentábamos un ejemplo relacionado, un caso real que se ha presentado acá en el USWS, en el que estas personas o el dueño de este pozo estaba realizando un tratamiento permanente de cloro en su pozo y resulta que tenía un lago cercano que estaba filtrando agua dentro de su acuífero. Así que determinar cuál es el método más apropiado sería difícil, pero es probable que una inversión mayor en el corto plazo dé ahorros y ofrezca soluciones más eficientes y eficaces en el largo plazo. Por ejemplo, adecuar mejor el pozo, mejorar el sellamiento del pozo, quizás relocalizarlo para que no sea influenciado por el lago. En el caso de nuestro ejemplo, sería lo más indicado. Y en relación con la misma pregunta, ¿cuáles son los límites de cloro en el agua permisibles? La verdad es que no hay un mínimo. De hecho, en una fuente de agua fresca pues no hay cloro.
sería lo ideal, que no necesitáramos adicionar este químico, pero a veces lo necesita. Así que no hay ningún mínimo que se deba cumplir. Y en cuanto al máximo de aplicación, teniendo en cuenta que no hay ninguna regulación, podemos decir que el máximo recomendado dentro de sistemas de distribución convencionales es 4 miligramos por litro en el grifo. ¿Okay? Y esto hace referencia al cloro residual en el sistema. ¿Cuánto se aplica en su pozo? Dependerá de qué necesita, de qué tan severa es el riesgo de contaminación bacteriana en el pozo, así que es bastante difícil para nosotros decirlo aquí para un caso específico. Nos preguntan también cuál sería el procedimiento estándar para restablecer el servicio cuando el pozo es la única fuente y hay un riesgo de desabastecer una propiedad o una pequeña comunidad, porque se debe realizar cloración y se debe suspender el servicio momentáneamente. En caso que usted no pueda interrumpir el servicio de agua porque es crítico, si es simplemente por infección bacteriana o por riesgo de infección bacteriana, usted puede, por ejemplo, hervir el agua de su grifo por varios minutos y así, digamos, matar los gérmenes que puedan haber en ella. Hay usos que no necesitan ningún tratamiento en realidad, por ejemplo, el vaciar las tazas sanitarias, los baños, pues no requiere ninguna desinfección, así que en ese caso no hay ningún riesgo. Eh, Ahora bien, una vez usted ha realizado la desinfección del pozo, la recomendación es que espere al menos 6 horas. Lo ideal es dejar pasar la noche entera antes de consumir el agua. Esto es para que el cloro en el sistema, digamos, se deposite eh, y no sea, digamos, no salga dentro del agua que usted va a consumir. Mientras haya olor a cloro en el agua cuando usted abre el grifo, lo ideal o lo recomendado es que usted cierre los grifos, no los use y deje que simplemente ese cloro se decante y esas concentraciones se reduzcan. Muy bien. Más información, en español encontramos muy rápidamente este link, simplemente buscando en Google sobre cloración de sistemas de pozos. Esto es para el estado de Texas. Así que es otro ejemplo de los recursos que hay en línea disponibles que pueden ayudarle a usted a estar mejor informado, como lo hemos recomendado tanto. Perdón, antes de terminar la sesión recibimos otras 3 preguntas, o 2 preguntas y un comentario en realidad. Uno de los participantes recomienda que también se acuda a la página en español de la Agencia de Protección Ambiental, del EPA, como referencia para orientarse con respecto al mantenimiento de pozos privados, así que no se limiten a su estado. Esta agencia federal, por ejemplo, también tiene información en español que puede venir muy bien y que puede ayudar a usted a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por esa recomendación. Otra pregunta, ¿cuáles son las razones para que el 50% de los pozos de agua privado nunca hayan sido probados por un laboratorio acreditado? Ese 50% viene de algunas de las notas de clase que ya se habían distribuido antes. Las razones son diversas. Una puede ser porque el propietario del pozo tiene mucha confianza en el agua de su pozo, dice que ha tomado agua de ese pozo desde hace 30 años y su padre la tomó y su madre y sus abuelos y toda su familia ha venido tomando agua de ese pozo, entonces no hay ninguna necesidad de demostrarlo. ¿Para qué hacerlo? Otra puede ser porque el propietario del pozo tiene temor de lo que pueda resultar allí. De pronto indica que hay unos niveles un poco altos en arsénico o en algún otro contaminante y eso significaría que ya está enterado de que tiene que realizar algún tratamiento, es decir, hacer alguna inversión. A veces mejor, como dicen,
ojos que no ven, corazón que no siente, y simplemente no enterarse. Eh, Así que bueno, las razones son muy variadas, muy variadas. Otros pueden ser porque simplemente financieramente no consideran que la inversión no vale la pena o no es posible hacerla. Y una última pregunta que nos han hecho es, ¿qué se debe hacer cuando un pozo influencia a otro, digamos, afecta a otro? Por ejemplo, ¿qué pasa si un nuevo pozo empieza a bombear y a reducir la carga hidráulica y afectar su pozo privado? Pues la respuesta es que en realidad eso depende en gran medida de dónde vive usted. En la zona oeste del país hay algunas regulaciones sobre las actividades que se realizan en los pozos, eh, que pueden ayudar digamos, a solucionar eso y a mantener unos límites en los usos del agua subterránea en cada propiedad. Pero si usted vive en el centro del país, como acá en Illinois, o en, el, o en la costa este, o en el área este, en realidad es más complicado porque no hay regulaciones, así que usted va a tener que negociar o discutir con sus vecinos o con la persona que está afectando su pozo, soluciones alternativas eh, para, para reducir esa afectación. En últimas, quizás le toque ir hasta un juicio, poner demanda y tener una discusión legal al respecto, ya que no hay una regulación propiamente. Con esto, pues damos terminado este webinar. Esperamos que haya sido de su utilidad, que sea suficientemente claro. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, son muy, muy bienvenidas. Esperamos verlos en la próxima y estén seguros que este no va a ser el último de los webinars en español. Muchas gracias.